Si toman sus Biblias esta mañana y van al capítulo 13, vamos a ver 3 parábolas diferentes. No sabía si cómo hacerlo así en juntas, las 3 parábolas, pero creo que sí, que las explicaciones y todo van juntas, así que las vamos a ver juntas. Y también esto significa que vamos a tardarnos un poquito más que lo que normalmente nos tardamos. Mateo 13, del 24 al 43. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. A mediados del siglo XVII hubo un conflicto, específicamente entre los puritanos y los reformados, presbiterianos, los bautistas particulares, y ellos tenían un conflicto contra Carlos I. Como las cosas entonces normalmente ocurren, es que el conflicto siguió empeorando y empeorando hasta que llegó a ser guerras civiles. Eventualmente se derrotó a Carlos I. Oliver Cromwell pudo llevar a estas personas a la victoria, y lo primero que él estableció fue: bueno, no vamos a ser dirigidos por el Parlamento. Pero, como pasa muchas veces, es que esto no hizo a todos felices,
y Cromwell no estaba muy contento como estaba con el parlamento haciendo las cosas. Entonces Cromwell se molestó con ellos y dijo, pues ahora yo me voy a hacer el señor protector, le llamaban. El que no soy rey, pero estoy a cargo de todo. Un poco después murió él y después trató el hijo de tomar cargo, pero eso no funcionó. Y aún así, algunos que ayudaban a Cromwell y estaban con él no estaban de acuerdo con lo que ocurrió. Entonces, cuando vino aquí Carlos II, vino y él tomó poder y ejecutó a todas las personas que ejecutaron a su padre. Entonces, él fue rey desde que su padre murió. ¿Y por qué empiezo con esto? Es que pienso que Cromwell es un ejemplo muy bueno de ese dicho que dice el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. En muchas formas, Cromwell era como que uno de nuestros antepasados. La persona que lo ayudaba a él también era John Owen, y hasta los batistas particulares estaban de acuerdo con por lo menos algunas de las cosas que él hizo. Pero el problema que ocurre muchas veces, es que él no le gusta el tirano y entonces él entonces va en contra del gobierno y en contra de Carlos, pero al hacer esto él terminó siendo exactamente como Carlos el primero. Cuando escuchamos esto, el poder tiende a corromper, pensamos esas personas allí, nuestros enemigos, cuando se les da poder, se corrompen. Pero esto es un principio universal. Muchas veces, a muchas personas, todo el mundo, si no tienen cuidado, pueden ser corrompidos por el poder. Entonces, el poder, que es lo que está diciendo Jesucristo aquí, el reino de Dios no es establecido por el poder del hombre así, sino por la proclamación del Evangelio. El reino de Dios crece así con el reino de las tinieblas. Y entonces el reino del cielo de Dios gana no por su poder, sino por Jesucristo. Entonces hay un punto aquí importante que la iglesia tiene que impactar al mundo y lo va a impactar. Pero no lo hace porque estamos tratando de impactar al mundo o tratando de llegar al poder, sino que al predicar el Evangelio, a ser fiel, a hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Vamos a ver 3 puntos esta mañana. Primero, ese reino entrelazado. Segundo, el impacto del reino. Y tercero, la consumación del reino. Esta parábola central esta mañana es la parábola del trigo y la cizaña. En este cuadro similar a lo que vimos al principio en la otra primera parábola. Vamos nuevamente a leerlo. En el 24. Les propuso otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí vemos una siembra diferente. Aquí el hombre siembra buena semilla,
pero después viene el maligno y siembra cizaña. Aquí hay algo histórico ocurriendo que la gente, esto sí ocurría. Hay una planta que se llamaba darnel, que es parte de la familia del trigo. Y en muchas formas era idéntica al trigo. Y no era hasta que seguían creciendo y creciendo y creciendo más que entonces tú te podías dar cuenta que eran diferentes. Pero cuando están así, cuando, como crecen muy juntas, cuando sacas el darnel también se saca el trigo. Y era tanto que ocurría esto que el gobierno romano prohibió que las personas sembraran este otro tipo de trigo que era tóxico, el darnel, porque venían las personas así y podían destruir la cosecha de su enemigo. Entonces Jesucristo da esta parábola. Es algo muy conocido y muy familiar a las personas de ese tiempo. Esto es un poquito del trasfondo de lo que está ocurriendo aquí. Pero entonces vamos a pensar un poco más en lo que Jesús está diciendo. En la explicación, Él está diciendo que aquí está diciendo que la semilla del trigo es las personas de Dios y la cizaña son los otros, los malos. Y el mundo aquí, pues el mundo, ¿qué significa el mundo? Muchas veces cuando nosotros vemos aquí y leemos este mundo, pensamos, bueno, pues significa el mundo así en su totalidad. Y eso es exactamente lo que yo creo que dice aquí, que es el mundo. Pero aquí hay los presbiterianos que piensan que aquí no es el mundo lo que está aquí diciendo, sino que se refiere a la iglesia. O sea que ellos dicen que la iglesia va a tener aquí personas que creen y personas que no creen. Pero la realidad, mientras más uno crea que la iglesia va a tener una cantidad grande de que no creen, pues tienen que pensar de esa manera los presbiterianos, porque al bautizar a los niños hay muchas personas en su congregación que no creen todavía mientras crecen. Pero nosotros pensamos que aquí se refiere el campo se refiere al mundo entero. Creo que la primera razón que esto debería ser así es que normalmente se utiliza así, esa palabra. Ahora, no siempre se utiliza de esa manera. Así que el contexto siempre es importante. Pero sí es el uso normal. Y vamos a pensar ahora en el contexto. Al fin del pasaje vemos el día del juicio final, vemos. Y vemos aquí que está hablando de buscar a las personas así de esa manera, y está hablando de lo mismo. Toda la humanidad, no solamente aquellos en la iglesia. Segundo está el problema de la disciplina de la iglesia. Nosotros no estamos esperando al fin del mundo de la era para nosotros entonces poner a personas en disciplina, sino que lo hacemos ahora. Esto nos deja también saber que nuevamente no es la iglesia, sino que el mundo. Y
eh, también las personas que nosotros somos embajadores, somos aquí parte del reino de Dios y crecemos a la vez que crece la cizaña. Entonces podemos ver aquí un cuadro de que sí encaja de que entendamos el campo como el mundo, el mundo entero. Y que hay dos reinos en este mundo. Yo voy a dar una nota aquí por el lado. Y es que los presbiterianos dicen, sí, es que tenemos que tenemos que ser pacientes y dar el beneficio de la duda a aquellos que dicen que son cristianos. Y es verdad, nosotros tenemos que hacer eso. No es que nosotros estamos aquí tratando de quitar la cizaña todo el tiempo y tratar de expulsar a personas de la iglesia. Ese no es el punto. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Pero ese no es el enfoque aquí del pasaje. Así que el cuadro aquí es que tenemos que ir al huerto del Edén, donde la serpiente tienta a Adán y a Eva. Y ahora, a través de ese pecado, al ellos caer, vemos que está la simiente de Eva, de la mujer, y la simiente de la serpiente. Y vemos esas dos simientes, esas dos semillas creciendo y creciendo y creciendo, una al lado de otro. Y al haber dicho esto, vamos a enfocar un poco por qué eso era tan importante en esa era, pero es importante hoy. Recuerda que cuando los hijos de Israel estaban creciendo en el reino de Israel, este reino tipológico que mostraba y apuntaba lo que la iglesia y lo que el reino de los cielos iba a ser. Ellos, si tú había muchos pecados que si tú cometías en la tierra prometida ya en Israel, te mataban. El problema que tenían los fariseos es que continuamente ellos estaban tratando de ver esto de este juicio de los pecados, es que esto iba a seguir continuando como anteriormente se había hecho en la tierra de Canaán. El punto de Cristo es que está diciendo que el reino de Israel es un retrato, una sombra de lo que va a ocurrir. Pero el reino de Dios está creciendo ahora, pero no va a ser consumado o completado hasta lo último, hasta que Jesucristo envía a sus ángeles a que recojan a las personas, a su pueblo. Pero mientras tanto, aquí el reino de Dios espera y crece, es activo, pero no está ejecutando ese juicio a las naciones, sino que está proclamando el evangelio de Dios. Un punto interesante aquí. Hasta los cuadros que vemos aquí del juicio del Antiguo Testamento. Y es que las personas aquí, del pueblo de Dios, no se juzgan con las personas del pueblo. Piensen en Sodoma y Gomorra, que hay pecado y pecado y pecado allí. ¿Y qué hace Dios? Él no destruye Él no destruye al justo, a Job, pero destruye al reino. Recuerden, Abraham dice, es que si hay 100 justos no lo vas a destruir, ¿verdad? Le dice a Dios. No, dice el Señor.
bueno, a lo mejor Lot no ha sido tan activo como se supone. Él sigue bajando el número. 50, 20, 30, 10. No lo vas a destruir, ¿verdad? Y el Señor dice que no. Ahora, cuando van allí, el hombre, el ángel de Dios, ¿qué pasa? Los ángeles van allí y encuentran a Job y solamente lo encuentran a él. ¿Y qué hace el Señor? El Señor está, Dios ejecuta el juicio, Él remueve el justo del injusto y después derrama justicia a Sodoma y a Gomorra. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios no va a juzgar a los injustos mientras los justos están entre medio de ellos, sino que van a recogerlos y separarlos, entonces se le va a dar juicio a esos injustos. Esto nos lleva a un punto importante. Esto nos recuerda que lo importante aquí es que este reino es espiritual, el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios 5, del 9 al 13. Aquí vemos un cuadro de la culminación que se cumple lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y por eso que yo pienso que el pasaje que estamos viendo hoy no está hablando de la iglesia. Porque aquí vemos que esos que son injustos sí se deberían de expulsar de la iglesia. Y es ese deber de la iglesia a llevar afuera de la iglesia, a expulsar a aquellos que no se arrepienten de estos pecados que Pablo está aquí hablando. Pero no es el trabajo de la iglesia de juzgar al mundo. No es que no digamos que está mal, sino que no vayamos allí a ir para allá y tomar control del mundo y tratar de expulsar a los pecadores. No, nuestro deber es expulsar al malvado de la iglesia. Entonces eso es disciplina para la iglesia, no para el mundo. Estamos en la iglesia, estamos creciendo al lado de la iglesia, junto a la iglesia, y nuestras palabras están tan juntas que el día de juicio sería lo mismo, la justicia para todos, no. Entonces lo que van a hacer aquí, Jesús dice que va a seguir creciendo la iglesia. Y aún a la misma vez que los hijos de este mundo siguen creciendo. Entonces ellos están en rebelión y los hijos de Dios siguen su reino. Hasta que vengan los ángeles y reúnan a los buenos para entonces poder ejecutar juicio. Entonces, ¿cómo se supone? Es que nosotros entonces no vamos a ir fuera del mundo.
No es que vamos a ir a un monasterio y no hacer nada fuera del mundo, no. Se nos llama a vivir en este mundo. Y entonces vemos las otras parábolas que vemos aquí que el reino de Dios tiene un impacto en el mundo, pero solo cuando hace lo que se le ha llamado a hacer. Vivimos lado a lado, pero ¿cómo vivimos? Creo que hay dos formas de hacerlo. Hay personas que se van fuera de la iglesia, fuera del mundo, se van y entonces lo que hacen es que viven solos. No, le llaman los ermitaños, que dejan la sociedad y se van fuera del pecado y vamos a hacer esto solo. Y después pensaron, bueno, muchos de nosotros estamos haciendo esto, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Y entonces después tenían los monasterios, se iban de la sociedad y vivían juntos. Y este tipo de mentalidad se ha visto a través de los siglos. Vemos esto en los anabautistas, vemos esto en inglés se llaman los Amish. Vemos esto que hacen lo mismo, se retiran del mundo. Algunos tipos de dispensacionalistas también han pensado, vamos a hacer todo separado. Cuando yo estaba creciendo se le decía que no se pule, no se debería de pulir el bronce de un barco que se está hundiendo. Entonces, ¿para qué? Si todo el mundo se está hundiendo y estamos mal, no, nos vamos a alejarnos del mundo y no tratar de mejorarlo. Pienso que esto no tiene sentido y no es lo que se nos llama a hacer. Hemos visto muchas veces donde se ha vuelto esto en el enfoque, en la historia. Y entonces hoy en día es lo opuesto. Hoy en día es esas personas que buscan esa influencia y ese poder para impactar el mundo, pero se olvidan de la misión. Ahora, el texto esta mañana, hay dos parábolas. Hay un cuadro de que el reino de Dios va a impactar el mundo, pero no de una forma así visible con poder, sino que interna, dando la naturaleza de este reino que es pequeño. En el versículo 33 y 31, primero es la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hay un debate aquí un poco, botánicamente hablando, la semilla de la mostaza no es literalmente la más pequeña de todas las semillas. Y hay personas que lo critican. Ah, no puedes creer la Biblia porque dice Jesús que es la más chiquita. Bueno, esto no es un libro de botánica. Es un dicho, algo de que uno dice, pues, es general, algo general que está diciendo.
que es bien pequeña, es el punto. Y es que hay una semilla pequeña que crece casi como un árbol más grande que las demás. Es tan grande que las aves pueden venir y hacer nidos en sus ramas. A la próxima parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero añadir aquí de que esto nos recuerda que no siempre que la levadura se menciona es mala. Hay personas que piensan que levadura siempre que se menciona es mala. Muchas veces se menciona levadura conjunto con el pecado, pero no siempre. Por ejemplo, aquí. Y algunas veces también piénselo de esta manera, Jesucristo se le llama el león, pero a Satanás también se le llama león, pero de diferentes maneras. Entonces aquí la levadura no significa algo malo, sino que algo bueno. Como el reino de los cielos de Dios se expande. Lo más cercano o cerca que nosotros tenemos aquí es como ese starter de lo que uno empieza para el pan sourdough. O la masa madre. Lo importante aquí es que hay algo chiquito, una semilla pequeña y una levadura. Y aquí no es que se compare. El reino de los cielos se está comparando con la cosa pequeña, la semilla o la levadura. Y mientras hacen lo que se supone que se haga, es que hay un impacto en el mundo. Empieza con una semilla pequeña en comparación con el mundo, pero impacta a este mundo de una forma visible y grande. Porque un poco de levadura, entonces leuda toda la masa. El problema es que nosotros muchas veces queremos ser el pan. El pan, la masa sí, el pan o el árbol grande. Nosotros vemos ese árbol de mostaza, vemos los árboles, los pájaros, o piensas en ese pan, ay, qué rico este pan, y nosotros queremos que las personas digan lo mismo. Oh, ellos, mira cómo ellos son, la iglesia, wow, así. Pero la realidad es que Jesús está diciendo que nosotros somos lo pequeño, somos la semilla. La semilla o ese poquito de levadura. Esa es la naturaleza del reino del cielo. Es pequeño y que muchas veces ni se ve. Está entrelazado en esta sociedad, pero aún su impacto va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Hay que entender su naturaleza. Hemos dicho ya. ¿Cuál es la descripción en el Nuevo Testamento? Somos extraños. Somos extraños, somos exiliados aquí. Aquí hay un reino, sí, pero nuestra casa es en los cielos. Entonces muchas veces aquí la iglesia
La iglesia está en unas formas que no parecen grandes, pero el impacto es grande. Porque el reino es espiritual, no es físico. Dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice, nuestra milicia no es lo normal, no es lo carnal. No es estas cosas que hacen como que un impacto así, wow. No es un tanque que está caminando por ahí, wow, qué poderoso. No es un árbol, no es un avión tirando bombas. Es una semilla. Es un poquito de levadura. Es pequeño, no se ve. Es invisible. Y aún el impacto va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. El reino de Dios, de los cielos, no está en la fortaleza de nosotros. 2 Corintios también 12 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que la iglesia impacta este mundo? Es primero entendiendo que la relación normal es que nosotros tenemos esas persecuciones. Es cuando nosotros entendemos que nosotros somos extranjeros aquí peregrinos en esta tierra, en este mundo. Que nosotros somos pequeños, sí. Y que no tenemos fuerza por nosotros mismos. Pero piensen en la semilla de mostaza. Si vas hoy y plantas una semilla, tú tienes confianza de que aunque esa semilla es pequeña, sí va a salir algo grande de ella. Si vas hoy y tú quieres hornear pan, un poquito de levadura. Y tú sabes y tienes confianza que cuando termine vas a tener algo grande, aunque sus inicios fueron pequeños. Entonces, nosotros, la iglesia, vamos así hacia afuera, no porque vemos la iglesia en toda su manifestación, no porque podemos ver todo su poder, sino porque sabemos que nuestro Señor está usando nuestras debilidades para cumplir sus propósitos, porque en nuestras debilidades Él es fuerte. Tenemos más impacto nosotros, la iglesia, no con el poder así terrenal, sino que a través del reino de los cielos. Hay que pensar en ser un jugador de equipo. Hablamos de eso en deportes. Muchas veces lo que significa esto es, nosotros tenemos que jugar el rol que se nos ha dado. Si nosotros tenemos en los militares, si tenemos a una persona siempre tratando de ser el héroe, van a fallar todos. Hay que hacer las cosas pequeñas. No se puede ignorar las cosas pequeñas. Para ser un jugador de equipo en el reino de Dios, hay que dejar de tratar de ser el héroe, sino que hacer lo que se nos ha dado. Ese trabajo que se nos ha dado y ser fiel en ese trabajo pequeño que se nos ha dado. Aquí hay una cualificación importante. No es que somos pasivos, no es que no estamos haciendo nada. Somos o debemos de ir a formar discípulos a las naciones. Tenemos que trabajar fuerte en el trabajo que Dios nos ha dado, ser fiel.
Vota. Si te, se, si se te da la oportunidad de trabajar en el gobierno, trabaja. Eh, Crezca en su familia, enséñenle el evangelio. Vayan y sigan enseñando ahí a sus amigos y compartan el evangelio. Pero no pierdas la misión. La misión es la proclamación de Cristo, la proclamación del Salvador. No es controlar lo que está alrededor de nosotros, sino que fe de que Jesucristo está en control. Aunque lo que podamos ver es un poquito, una semilla pequeña. La esperanza es que Jesucristo vuelve y que todo entonces se va a arreglar. Aquí, entre estas dos cosas aquí, se nos demuestra nuevamente por qué. ¿Por qué es que Jesús habla en parábolas? Y es para que se cumpla lo dicho por el profeta, como habíamos hablado ya la semana anterior. Pero vemos después, como anteriormente, de que las personas se van y ahora son los discípulos y solamente sus discípulos, y ellos le preguntan, ¿qué significa estas parábolas? Y él les dice, sí, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Pero me quiero enfocar en lo que vemos al final, en el verso 41, cuando hay ángeles que recogerán a los de su reino. Al fin, leemos, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay un contraste aquí importante, interesante. Vemos aquí los sirvientes que le dijeron al sembrador, oh, déjanos ir y quitamos la cizaña. Le dicen, no, deja que crezcan. Pero qué interesante que al fin de esa era no son los siervos que lo hacen, que lo separan, sino que los ángeles. Entonces en eso vemos este retrato de esa consumación, de ese día de juicio. Aquí se ve en Mateo 25, lo vemos, versículo 31. Cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Aquí vemos un retrato, un cuadro de el día de juicio. Todas las naciones están juntas y él empieza a separar las ovejas de los cabritos. Y por resultado, los que están a la izquierda, los cabritos, son echados al fuego. Y los que están a la mano derecha van a estar con Jesucristo. Y eso es lo mismo que vemos aquí en este pasaje de esta mañana, es que se separan. Se separa esa cizaña y se quema. En 2 semanas vamos a ver algo similar. Cuando
hablamos de los pescados y cómo se separan también. Este es un cuadro de el fin de esta era. Pero hasta ahí, hasta ese momento, el reino de Dios crece igual. Entonces sí hay persecución. Muchas personas pensarán de la iglesia como el mundo, como algo pequeño un puntito en la historia y ya. Pero si no sigue, de hecho sigue la iglesia y sigue creciendo. Hay nuestro mundo, cómo se ha salido del camino en esto. Por mucho de mi vida, el enfoque del cristianismo ha sido el enfoque en poder y el tamaño. Yo traté de buscar estos números, pero no pude encontrarlos. Pero hoy en día tenemos muchas iglesias tan y tan grandes, mega iglesias, que esto no se escuchaba antes de los 90. Ha habido un cambio, que se mueven así en estos pastores que son celebridades. Se busca las celebridades y ellos buscan a personas así famosas para que vengan a la iglesia, para poder ver esta influencia en el mundo. Entonces aquí también hay personas, iglesias, haciendo alianzas con políticos. Por los últimos 50 años hemos visto que la unidad de esta forma, sí, la iglesia lo que ha hecho es que lo ha hecho una institución muy grande. Tenemos una voz muy grande, sí, pero casi no tenemos impacto. El mundo no ha mejorado. La nación no ha mejorado. Las iglesias, mega iglesias, siguen cayendo. Los pastores de celebridades así siguen cayendo y pecando. Muchas de las leyes que se pasan, así dije cristianas, van en contra de ellas en un par de años. Así como Cromwell, que vimos al principio, hemos perdido la misión. La misión de la iglesia no es poder, no es conquistar lo que está alrededor de nosotros. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Lo que seguimos hablando todo el tiempo. El Rey de Gloria murió en la cruz. Queremos tener ese poder sin el sufrimiento. Queremos tener ese impacto sin la cruz. Estaba leyendo de Saul, de Saúl. ¿Por qué el Señor lo quitó de ser rey? ¿Por qué? Porque él quería ser el rey y sin sufrir las consecuencias de Dios. Dios es el que está a cargo de todo. Nosotros no nos gusta que Cuando Dios es el que está en control, muchas veces nuestra debilidad se da a mostrar, se ve. Pero a nosotros no nos gusta eso, que se vea nuestra debilidad.
Pero tenemos que dejar que Dios sea nuestras fuerzas y no nosotros nuestras propias fuerzas. Nuestro llamado a este mundo no es al poder, no es a la fuerza, no es a ganar, es a ser fiel. Y también hay que ser fiel. ¿Cómo impactamos al mundo más? Es haciendo nuestra misión. ¿Qué es esto? Especialmente en Mateo 28. Versículo que muchos de nosotros sabemos. La gran comisión. Que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esa es la potestad que Él tiene para reinar sobre todo. Todo está bajo Él. Todo. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vamos a ver? Hacer. Aquí esto está rompiendo la distinción entre gentil y judío. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ir a todas estas naciones y a ser discípulos, enséñenles lo que Jesucristo ha enseñado. Así es que impactamos a este mundo, es siendo fiel a la misión. Proclamar el Evangelio, proclamar a Jesucristo y a su reino, no para establecer el reino cristiano, sino que proclamar el reino de Dios. Es ir a nuestros prójimos, a nuestros vecinos y proclamar el Salvador. Cuando tratamos de enfocarnos en cambiar el mundo y en estar sobre él en poder, siempre terminamos en problemas. Pero mientras más imitamos a Cristo, más Él levanta al débil y los hace fuertes. Él toma nuestra debilidad y la usa, porque es a través de su fortaleza, de su poder. Entonces, ¿creemos nosotros en Dios? ¿Que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿O pensamos nosotros que tenemos que tomar las cosas en nuestras propias manos? Piensen que en los últimos 50 años hemos estado enfocados en estas cosas y tratamos de poner las cosas en nuestras manos y hacerlas a través de nuestra propia fuerza. Pero simplemente sé fiel. Sigue predicando la palabra. Sigue administrando sacramentos. Sigue compartiendo a Jesucristo con los prójimos, los vecinos. Sí, las cizañas van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo. No las vamos a poder conquistar. Van a haber veces que van a perseguir la iglesia, van a haber veces que parece que van a conquistar la iglesia, pero ese no es el momento de tratar de conquistarla a ella, sino que predicar la palabra. Así que vamos a fijar nuestros ojos a Él, no buscando grandezas, sino que buscando que se haga lo que Él ha dicho que hagamos. Amén. Oremos.